clase del expositor del día de hoy. No hubo seminario en otros días para intentar cuadrarnos con y no descuadrar con la semana de las matemáticas, pero bueno, vamos a procurar mantener el ritmo de una semana sí, una semana no. Él es Gerardo Piña, es egresado de la licenciatura de aquí mismo, de esta facultad, y de hecho fue docente aquí mismo por un breve periodo. Él está obteniendo su doctorado ahorita en el CIMSTAB, en matemática educativa. Nos va a explicar qué es el CIMSTAB, pero pues es como la máxima autoridad en el tema educativo de México, fundado por Carlos Simas, si no me equivoco. En dicha institución obtuvo el grado de maestro en ciencias en la misma área con la tesis Un estudio histórico epistemológico sobre la construcción social, el conocimiento en variable compleja, el caso del teorema integral de la integral de Cauchy. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, como el Congreso de la Sociedad Europea para la Investigación de la Matemática Educativa, exponiendo en Budapest, Hungría, en 2023, y ahora en Bolzano, Italia, este año 2025. Un aplauso para él. Bueno, gracias. Primero quiero agradecerle primero a John porque me hizo saber del espacio. Y bueno, gracias a ustedes por venir aquí. No sé si vinieron por gusto, porque los obligó Palafox, porque no sé, pero gracias por estar acá el día de hoy. Me voy a estar apoyando un poco de algunas diapositivas. Y lo que intenté hacer cuando John me invita para dar la plática es que traté como de desprender me voy a adelantar, a la disciplina, a la matemática educativa, traté de desprenderla de sus constructos teóricos. ¿Por qué? Porque quiero hacerla como introductoria a la plática. Entonces, para empezar, me gustaría más o menos saber cómo en qué semestre están. ¿Hay alguien que esté, por ejemplo, que todavía no llegue a cuarto semestre? No. ¿Alguien que esté entre quinto y séptimo? Ok. ¿Sí? ¿Y los demás, por ejemplo, están entonces que terminando? ¿Octavo, noveno? Tú ya egresaste. Hace rato, ¿no? Sí, egresó antes que yo. Entonces, la idea es como, quiero platicarles de qué va eso de la matemática educativa. Desde mi mirada, desde lo que yo considero que es o lo que hace la matemática educativa. Entonces, si esto que yo les digo aquí empata o no empata con a lo mejor los cursos que han llevado, pues es normal, creo yo, porque lo que les voy a contar, pues es como una mirada, pues personal. ¿Sí? Los invito a que si tienen alguna duda, pregunta, me pueden interrumpir al momento en que la tengan. No tienen que esperarse como al final. Entonces, con eso en mente, quiero como empezar a comentarles un poquito de esta disciplina científica que le dicen. ¿Por qué le dirán así? ¿Quién sabe? A ver si cuando termine la plática alguien me podría decir por qué cree que la matemática educativa es una disciplina científica o por qué podría caracterizarse como una ciencia. Pero si quieren, y si no quieren, pues no pasa nada tampoco. Entonces, este nombre de matemática educativa, pues es conocido, puede ser que hayan escuchado hablar de la matemática educativa a alguien que se refiere a ella, o lo que yo voy a empezar a hablar como matemática educativa, como educación matemática, por ejemplo. O sea, la idea de educación matemática y matemática educativa pareciera ser que es lo mismo. O didáctica de las matemáticas. No sé ahorita, porque se me pasó a consultar su plan de estudios, pero al menos en mi época, uno llevaba cursos de matemática educativa, de didáctica de las matemáticas, de enseñanza de las ciencias. Y no sé si ya los llevaron o si los van a llevar, no sé si ya, por ejemplo, si ya los llevaron, no sé si vieron como temas iguales o vieron cosas diferentes. O sea, cuando vieron matemática educativa, vieron lo mismo que en didáctica. Si fue así, está un poquito triste la idea, porque son como áreas diferentes, ¿sí? Entiendo yo que a lo mejor la persona que les dio el curso vio más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita en la siguiente diapositiva les explico un poquito de por qué creo que pueden pasar esos fenómenos. O sea, que les hayan dado lo mismo no quiere decir que esté mal, pero yo creo entender por qué les pueden dar el mismo tipo de contenido. Sin embargo, si uno ve como la literatura internacional, pues puede encontrarse como con lo que podrían ser como traducciones. Mathematics Education, si lo estamos buscando en inglés. No me acuerdo que puse ahí en alemán, no sé cómo se pronuncia, en francés tampoco sé cómo se pronuncia, pero lo que les quiero decir es que es como un área, una disciplina
que se estudia a nivel mundial, ¿sí? No sé si tenían como esa idea de quién hace matemática educativa. Pero aparte del nombre, y que no quiero entrar como a discusión de si se hace lo mismo o no en estas áreas, pero yo les voy a decir, por ejemplo, de entrada mi visión. Alguien que haga educación matemática no está haciendo lo mismo que alguien que hace matemática educativa. Alguien que se dedica a didáctica de las matemáticas no es hacer lo mismo que estudiar matemática educativa, al menos en el momento actual de la disciplina. Hacen cosas diferentes, se parecen sí, pero no es lo mismo. Y lo que yo les voy a hablar es de lo que yo hago y de lo que yo concibo que es matemática educativa. Entonces, para empezar como a platicar un poquito, quiero que piensen que si pudiéramos pensar como en el desarrollo histórico de las matemáticas, una disciplina científica, que yo creo que nadie me va a cuestionar que la matemática es una disciplina científica, creería. Me lo podrían cuestionar si podrían, si quieren también. Y podríamos entrar a debate si es una disciplina o no. Pero casi creo que estoy seguro que van a decir, sí, sí, es una disciplina científica. Y podríamos pensar en muchos de sus exponentes. Puse algunos ahí y puse de los más trillados, puse como de los más conocidos, no puse ahí ninguno raro. Y, por ejemplo, alguien me podría decir, si se anima, que, por ejemplo, a qué se dedicó Leibniz, qué hizo, por qué lo conoce la gente. Como la idea de cálculo, ¿no? O sea, puedo pensar en, cálculo. ¿Desde quién? Las cortaduras, al menos. Sí. Cardano, ese a lo mejor está un poquito más raro. La ecuación cúbica. Ok. Pitágoras, pues el famosillo ese, ¿no? Si yo pensara ahora en física y pensamos también como en exponentes de la física, yo voy a poner nada más algunos. Puedo pensar en Pascal. ¿Qué hizo Fourier, por ejemplo? Análisis de Fourier. Maxwell, las ecuaciones. Newton, muchas cosas. ¿Alguna? Cálculo. Como que parece ser que podría hablar como que en relación ahí entre Leibniz y Newton. Con algo del cálculo, ¿no? Y hasta podemos como caracterizarlo. Bueno. Pregunta. Si les digo a alguien que me ubiquen en esa línea del tiempo que haga matemática educativa. ¿Tiene algún nombre así? Adriana, la ponemos allá. Y ya. Ok. Por ejemplo, esos nombres. Freudenthal, de Ambrosio, Brousseau, Toll, Dubinsky, Chevalat. ¿Quién sabe, no? Pero algo que quiero que vean, por ejemplo, Freudenthal, 1910. Freudenthal, pues en sí no, yo no diría que es un matemático educativo. Pero les pongo como estas más o menos líneas del tiempo con estos años, como para que vean más o menos desde cuándo se empieza a pensar en términos de una disciplina. Si yo pensara en matemáticas, por ejemplo, el primero que les puse fue intencional, fue Pitágoras y es antes de Cristo, ¿no? La matemática educativa ni siquiera pasa antes de 1900, ¿sí? Y este es como de los más viejos que yo podría encontrar personas que trabajó en lo que ahorita se denomina matemática educativa. Entonces la disciplina, lo que les quiero decir con esto es que es muy joven, ¿sí? Por ejemplo, este señor, David Todd, se acaba de morir el año antepasado, ¿sí? ¿Cuándo se murió el pobre Riemann? Vivió 40 años nada más, ¿sí? O Chevalard sigue vivo, ¿sí? Y sigue haciendo investigación y me lo encontré en España el año pasado y, ¿sí? Entonces la disciplina es joven, es muy joven, a comparación de si la pienso como en física, química, etcétera. Ahora, eh, algo que quiero como empezar a platicar con ustedes es esta idea de, son las mismas personas que aparecieron allá, y estas personas se las pongo porque son como exponentes que tienen como ciertas características. Todos son como fundadores de teorías, o sus ideas hicieron que se fundamentaran ciertas teorías, así como cuando dijeron Leibniz, el cálculo. Newton, muchas cosas, una de ellas el cálculo. Maxwell, las ecuaciones. Todos como que los podemos asociar con algo. Esta gente también la podemos asociar con
lo que se llama en la disciplina marcos teóricos. No voy a entrar a hablar qué es un marco teórico, pero por ejemplo, si alguien empieza a pensar y dice, yo voy a hacer una tesis que tiene que ver con las ideas de Freud en tal, entonces estás haciendo matemática realista. Si yo voy a trabajar con el marco teórico de Ambrosio, estoy haciendo etnomatemática. Si voy a trabajar con el marco teórico de Brousseau, estoy haciendo la teoría de situaciones didácticas. Si estoy hablando de Toll, voy a hablar de los tres mundos de la matemática. Si voy a hablar de Dubinsky, voy a hablar de la teoría Poe. Si estoy hablando, por ejemplo, de Chavalar, estoy hablando de la teoría antropológica de lo didáctico. Ahora, son un montón de nombres. ¿Para qué sirven? ¿Quién sabe? Yo no les voy a decir ahorita para qué sirven. Sí, es acción, proceso, objeto, esquema. Entonces, estas cosas, cuando uno empieza, si uno empieza a entrar como a ver qué se hace en la disciplina y empieza a leer como artículos, pues se va a encontrar con una sección que se llama marco teórico o marco conceptual. Y en el marco teórico, marco conceptual, le van a empezar a aparecer constructos. Esos constructos vienen de teorías. Y uno tiene que empezar como a familiarizarse con eso. Ahora, ¿qué pasa? Si alguien como ustedes, o como yo en este caso, que salí de la licenciatura en matemáticas y dije, quiero ver qué se hace en matemática educativa, entra ahí, pues lo primero que pasa es que uno no entiende nada. Porque, ¿qué es eso de la POE? ¿Qué es eso de la TAT? ¿Qué es eso de la teoría de situaciones didácticas? Y esos son solo los nombres. Es como decirte cálculo, pero decirte cálculo no dice nada. O sea, el cálculo abarca un montón de cosas. Entonces, empezar a hacerte como especialista en cada una de estas teorías, de estos marcos teóricos, requiere tiempo. ¿Sí? Yo no les voy a hablar, mi tesis de maestría y de doctorado, por ejemplo, solo agarra constructos teóricos de la teoría antropológica de lo didáctico. Y agarro solo dos constructos. No tengo que saber toda la teoría. Pero una de las preguntas que quiero como traer aquí a la plática es, si yo salí de aquí de la licenciatura en matemáticas, necesito saber un montón de matemáticas para ver qué onda con esos marcos teóricos. ¿Qué tantas matemáticas tengo que saber para empezar a leer la teoría antropológica de lo didáctico? ¿Quién sabe? Ahorita más adelante les voy a comentar un poquito cuál es mi visión de cuáles son las ventajas que uno tiene de salir de una licenciatura en ciencias, ya sea de física, de matemática, etcétera, para poder acercarse a estos marcos teóricos. Otra pregunta que podría uno hacerse, que no tiene que ver solo con el conocimiento matemático, tiene que ver con esta idea de lo pedagógico, le puse, porque el nombre dice matemática educativa. Eso de lo educativo, ¿qué significa? ¿Significa que tengo que ser buen profe? ¿Significa que cuando yo salga de la maestría voy a ser un buen profe? ¿Voy a ser mejor profesor que todos los que no me gustaron en la licenciatura? ¿Significa eso o no? ¿O qué significa? Entonces también les voy a dar como una respuesta desde mi punto de vista a ese tipo de cuestiones. Y una de las como más grandes, importantes, que no voy a poder dar la respuesta completa es, ¿qué me permiten hacer estas teorías? ¿Por qué existen? ¿Por qué tantas? ¿Por qué no puede haber una? ¿Por qué necesito tantas aproximaciones? ¿Qué estudia entonces la matemática educativa como para que tenga que diversificarse tanto y ponerle nombres a cosas? Si bien no les voy a dar respuestas, pues les voy a comentar, como les digo, lo que yo hago. Y para eso me voy a apoyar de un constructo. Y creo que es el único constructo que voy a utilizar. Si es este, a lo mejor otro. Pero este constructo es el constructo que se llama de transposición didáctica. Pregunta, ¿habían escuchado de eso? ¿Qué es eso de la transposición didáctica? ¿Quién sabe? Bueno, ese constructo me lo robé de la teoría de antropológica de lo didáctico, que esa se lo robó de la teoría de situaciones didácticas. ¿Sí? Y se los voy a explicar rápido, más o menos así como una idea general. Imagínense que ustedes pudieran, espero, es algo que les voy a pedir que es como muy demandante, porque les voy a pedir que se imaginen si es que se puede, y si no se puede también que se lo imaginen, va a estar más difícil. Que piensen en que hay un libro en donde está todo el conocimiento matemático. ¿Quién sabe si se pueda? ¿No? Hay veces que a uno le dicen, ¿tú puedes pensar en ese conjunto? Pues no sé, déjame ver si puedo. Pero ahorita yo les voy a hacer como esta idea. Piensen que hay un libro donde está todo el conocimiento matemático. Primera pregunta que yo me haría, ¿qué es conocimiento matemático? Para saber qué voy a meter en ese libro, porque está difícil.
Pero imagínense que se puede, que hay un libro así. El primer acto de transposición didáctica, una vez que uno se imaginó este libro con todo el conocimiento, es que ese libro, cuando vienen y lo quieren estructurar en planes de estudio y lo quieres estructurar en libros, por ejemplo, ahí hay un primer acto de transposición. ¿Por qué decimos que hay un primer acto de transposición? Porque no vas a llevarte todo el conocimiento de ese libro. Si yo quiero hacer un libro de cálculo, no necesito todo el conocimiento de ese libro. Necesito ciertas partes, ¿no? Si quiero hacer un libro de análisis complejo, no necesito todo ese conocimiento, necesito seleccionar algo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno empieza a seleccionar cosas? Es que pierdes otras cosas. Ese es el primer acto de transposición didáctica. Cuando yo de ese libro, quiero hacer libros, planes de estudio, etc. El segundo acto de transposición didáctica tiene que ver cuando ya tienes el libro. Bueno, yo soy profe, Palafox es profesor, aquí tenemos varios profesores. Y tienen un libro y dicen, pues en ese libro, más bien, en esta clase van a llevar ese libro de cálculo. Pero pues no van a llevar todo el libro, ¿no? O sea, no se va a ver todo el contenido del libro, se va a ver ciertas partes del libro. Entonces, eso que se selecciona y que ya está luego impregnado por las ideas del profesor, porque el profesor dice, no, esto no sirve, esto sí sirve, esto lo cambio. Ese es un segundo acto de transposición didáctica. ¿Sí? Y luego todavía más, el último acto de transposición es, bueno, aunque Palafox decida haber visto todos esos temas, ¿quién sabe qué se les habrá quedado a ustedes? ¿Sí? O sea, si yo les pregunto, ¿qué vieron? Pues no sé. Y usted me va a decir, pues yo entendí esto, pero lo otro no supe que vi. Ese es otro acto de transposición. Entonces, si se fijan, hay como muchos actos de transposición, desde este libro que tenía todo el conocimiento matemático hasta lo que usted aprendió. Es un cambio como muy grande, ¿no? Hay muchas cosas que a lo mejor no se vieron o que se vieron diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que yo considero que cuando uno piensa en matemática educativa, la gente suele concentrarse aquí. Y dice, ¿sabes qué? La gente que hace matemática educativa o que estudia matemática educativa está preocupada por cómo enseñar mejor cierto tema. ¿Qué aprendió mi alumno? ¿Cómo le hago para que aprenda mejor? ¿Qué técnica me conviene mejor para enseñar? Pareciera ser que ese es como una gran parte de la población, diría yo, considera que lo que hace un matemático educativo se queda ahí. Se queda en ver métodos de enseñanza. Por ejemplo, si yo les digo que en 6 años que he estado en la maestría y en el doctorado y que ya voy a terminar el doctorado, no me sé ni un método de enseñanza nuevo, que no estudié ninguno, que no estoy proponiendo ninguno, que mi tesis no se va a llamar cómo utilizar la tecnología digital para enseñar mejor. Yo no voy a hacer nada, yo no hice nada de eso. Y dicen que voy a obtener el grado de doctor. Y entonces yo no estoy ahí, yo me quedé en el otro lado. Yo me quedé aquí. Y una de las cosas que hice para empezar como a platicarles ya de mi trabajo, es que yo hice un estudio que se conoce de corte histórico epistemológico. Y les voy a decir por qué tiene la palabra histórico y por qué tiene la palabra epistemológico. Entonces lo primero que hice fue, yo seleccioné algo que a mí me gustaba mucho en la licenciatura. Y dije, ¿qué clase me gustó a mí? ¿Qué clase me gustó a mí? ¿Qué clase me gustó a mí? Y pensé en mi profesor de variable compleja. La variable compleja me gustó. ¿Sí? Y que dije, bueno, ¿qué se ha hecho en la disciplina, en matemática educativa, respecto a la variable compleja? Y claro, muchas de las cosas que encontré fue cómo enseñar mejor, cómo los profesores utilizan este software digital. Eh, ¿Qué más? Propuestas de enseñanza para los números complejos. Había muchas cosas de números complejos, como si la variable compleja fueran los números complejos nada más, ¿no? Es como si yo les dijera que piensen en el cálculo y que solo piensen o más bien les digo, piensen en el análisis y que lo primero que se les ocurra a todos, en todo el mundo, es decir, pues vamos a trabajar con los números reales. Es cierto que los números reales luego los estructuramos dentro del análisis real, pero decir que el análisis real solo estudia los números reales, pues sería como lo simplificamos mucho, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo quiero algo de variable compleja que no tenga que ver con los números complejos. Y ahí es donde me di cuenta de que había una pregunta que no se abordaba desde las investigaciones, que tenía que ver cómo es que la gente hace matemáticas para hacer variable compleja. O sea, alguien que hace variable compleja, ¿cómo hace variable compleja? Y con eso me refiero por ejemplo, si yo le preguntara a John, ¿qué hizo en su doctorado?
Pues John me podrá contestar, pero yo lo que quería ver era cómo John hace lo que hizo para hacer su doctorado. O podría preguntarle a Hernández, ¿tú qué hiciste para obtener tu grado de doctor? Pero la idea no es como preguntarle y sacar de ahí la información, sino yo quiero ver qué hace Hernández matemáticamente para haber sacado una tesis de doctorado, por ejemplo. Entonces mi pregunta tenía que ver con cómo se construyó conocimiento matemático en variable compleja. Es decir, yo quería como ir a la historia a ver cómo se había desarrollado el análisis complejo, o lo que hoy llamamos variable compleja. Cuando uno se hace este tipo de preguntas de construcción de conocimiento, cómo se construye matemáticas, cómo se hace, tiene que ver con lo que se llama, lo que se denomina epistemología. Entonces, por eso de ahí el nombre de un estudio de corte histórico epistemológico. Epistemológico por esta idea de que yo estoy interesado en cómo la gente hace matemáticas, cómo desarrolla matemáticas. Entonces, ya como para comentarles un poco qué es lo que estudié, tomé un objeto de la variable compleja. ¿Alguien se acuerda de ese teorema? Teorema integral de Cauchy, o también se llama el teorema de Cauchy-Gursa. ¿Sí? No sé si se acuerdan, pero bueno, yo tomé ese resultado y lo que hice fue que lo busqué en la historia. ¿Quién lo ha trabajado? Y encontré al menos 6 obras originales que trabajaron con el teorema. ¿Sí? El teorema tiene que ver con que bajo ciertas condiciones, cuando tú entregas una función, el resultado de la integral es cero. ¿Sí? Y yo encontré esas 6 obras, que esas 6 personas trabajaron con ese teorema. Y la primera pregunta es, ¿por qué tanta gente trabajó con ese teorema? O sea, ¿por qué no se concluyó aquí en 1814 y ya? O sea, ¿por qué tuvo que venir luego después la misma persona, casi 11 años después, a trabajar con ese? Y luego, ¿por qué no le bastó a estas personas lo que ya había dicho? ¿Y por qué Moore tiene que volver a retomarlo? Que cada vez que lo estaban atendiendo, ¿cuáles eran los cambios? ¿Qué había? ¿Qué estaban haciendo? ¿Sí? Mi tesis de maestría es solo el análisis de la primera obra. ¿Sí? Yo analicé la primera obra y lo que el resultado de mi tesis de maestría es Cauchy demostró este teorema por tal cosa y lo demostró así. Y describo cómo lo demuestro. Ese es mi resultado de maestría. Y entonces, ¿qué es lo que yo quería, qué es lo que yo quiero como resaltar? Es que yo lo que quise hacer con este tipo de estudios es que quiero entender cómo esas personas que ya están muertas hicieron matemáticas. ¿Sí? Esa es como la idea del estudio de maestría y que luego extendí al doctorado. ¿Por qué? Porque en el doctorado lo que hice fue estudiar todas las otras obras. Y bueno, hubiera sido que con eso me hubiera graduado, porque ya me hubiera graduado hace 2 años. ¿Sí? Para el estudio de obras originales, por ejemplo, solo las obras, me tardé bueno, me tardé como un año para estudiar la obra de Cauchy, la de 1814. Y luego las otras, que forman parte del doctorado, es un año y medio. ¿Sí? Solo del análisis de las obras. Pregunta, si yo estudié estas obras, ¿qué tantas matemáticas necesité saber? ¿Creen que debía haber sido como un genio y debía haber sabido todo el análisis complejo? Debía haber sacado un doctorado primero en análisis complejo y luego regresarme a hacer la maestría en matemática educativa. Porque no lo hice, ¿no? Solo sabía lo que sabía de la licenciatura. Y yo, más que contestar esta pregunta de qué tantas matemáticas necesito, yo lo que quiero como transmitirles es que cuando ustedes hacen un estudio de esta naturaleza de corte histórico, que van a leer una obra, suele haber como 2 formas de hacerlo predominantes. Y estas tienen como nombre. Uno puede irse con una perspectiva histórica o una perspectiva no histórica. La no histórica es aquella que tú dices, en la que uno piensa o concibe que las matemáticas del pasado son como peores que las matemáticas del presente. O que cuando lees una obra original, siempre estás comparándola con el presente. O sea, que la leas y tú digas, pues es que esto es lo que es la derivada. Esa es una lectura no histórica de una obra. Cuando tu marco de referencia es lo que tú sabes o lo que la sociedad en la actualidad sabe. Esa no es una mala lectura de una obra, solo es una forma de leer la obra. Pero yo no leí las obras así.
yo leí las obras. Bueno, la idea esta de no histórica es que estás juzgando a la matemática de la historia con los ojos del presente. Yo leí las obras desde una perspectiva histórica y eso es lo que hace que uno se tarde en leer las obras. ¿Por qué? Porque tienes que, no, o sea, si yo veía algo que yo creía que era la derivada, yo no puedo garantizar que esa es la derivada. Yo tengo que ver cómo se hacían matemáticas en esa época, por ejemplo, en 1814, para ver qué es lo que ellos concebían como derivada, para ver si eso que yo concibo como derivada se acerca o no a eso. Y si no se acerca, la idea no es decir, ellos no sabían, o ellos estaban muy atrasados. La idea es valorar y reconocer las formas en las que la gente hizo matemáticas y darles como pues ese valor. O sea, es como decir esto existió y luego preguntarse, ¿por qué ya no existe ahorita? ¿Por qué? Porque eso es lo que me permite como reconocer las diferentes formas en las que se desarrolló al menos un objeto en la variable compleja, el teorema integral de Cauchy. Eso es lo que me permite dar respuesta de por qué Cauchy tuvo que volver a abordarlo 11 años después de que ya lo había demostrado. ¿La demostración primera que hizo en 1814 estaba equivocada o qué? No era una demostración. ¿Por 10 años estuve equivocado? Esas eran el tipo de preguntas como que me hacía conforme estaba haciendo el análisis de las obras. Hay mucho trabajo que cuando uno ve, cuando el objetivo de uno se centra en cómo enseñar, esta idea de que si tienes en tu cabeza que la matemática educativa está preocupada por métodos de enseñanza, cuando le dicen a uno que va a ir a la historia, casi siempre lo que hace la gente es que dice, pues si yo quiero hablar de la derivada, pues déjame ver cómo se atendió en la historia. Pues Newton la hizo así. Pues voy a poner un contexto ahí, que una pelotita, y ahí va a aparecer la derivada. No que sea un mal esfuerzo, es un tipo de esfuerzo, pero lo que yo quiero hacerles saber es que no es la única forma en la que uno puede ir a la historia para querer como enseñar algo. Cuando uno se va con la idea de que quiere enseñar, uno empieza como a perder cosas, porque esa idea de cómo enseñar es como muy rápida. Es como muy preguntarte cómo enseñar sin antes, por ejemplo, entender cómo la gente hace cosas, pues entonces es como hacer un salto muy grande, diría yo. Pero bueno, para no desviarme, ¿qué es lo que hice ya después de que analicé todas las obras? Hice, puse o propuse como una conjetura. O sea, se conjeturó que en el desarrollo de la variable compleja se trabajaron de tres formas diferentes. Y esas formas les puse nombre. Entonces son como tres categorías y los nombres que les puse pues ahorita se les aparecen. Una forma en la que, por ejemplo, Cauchy hace matemáticas es que todo su trabajo está en base al simbolismo algebraico. O sea, Cauchy, si tú lees la obra original de Cauchy de 1814, Cauchy no tiene ni un dibujo. Cauchy en sus textos, porque aparecen muchos textos así en prosa, no hace ninguna alusión a un dibujo. Los textos que llegan a aparecer son solo para decirte de la ecuación 5 pasé a la ecuación 6 haciendo tal cosa y te describe lo que hace. Entonces una forma de trabajar o que se trabajó en variable compleja para demostrar el teorema fue a través del puro simbolismo algebraico, con sus características. No voy a entrar a detalle en qué se trabajó, pero eso es como de manera general. La segunda categoría, que le llamé formulaciones geométricas como medios de construcción, se caracteriza que sí, hay simbolismo algebraico, pero empiezan a aparecer figuras. Y esas figuras tienen una característica, esas figuras tienen que siempre estar acompañadas de su homólogo en el aparato algebraico. Para ponerlo simple, si aparece un círculo, tiene que haber una ecuación que describa esa circunferencia. No aparecían solo círculos, pero aparecían otro tipo de curvas y tenía que describirlas, no solo con la figurita, sino también con el simbolismo algebraico que te permite atenderla. Y lo más interesante es que apareció otra tercera categoría en donde la figura en sí, o sea, se aparecía un cuadrado, ese cuadrado no venía acompañado del simbolismo algebraico, pero ese cuadrado se utilizaba como un medio de justificación. Eso es curioso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me fijara con los ojos actuales en la actividad matemática de esta gente que trabajó así, no sé si les ha pasado o no, pero las figuras no fungen como medios de justificación matemática. Yo me va a decir otra cosa. Yo me va a decir, eso no es cierto, ¿no? Pero al menos a nivel escolar,
Si, por ejemplo, tú quieres demostrar algún teorema, por ejemplo, de continuidad, profe, es que es continua porque se ve en el dibujo. A usted le van a decir, no es cierto, o no. Entonces, la figura, al menos en la escuela, no funge como un medio que te permite justificar. Pero hubo gente que trabajó solo con figuritas y demostró el teorema con una figura. ¿Esa es una mala demostración? Si la veo con los ojos del presente, voy a decir que sí. Sí es una mala, ¿por qué? Porque las figuras no fungen a lo mejor como medios de justificación. Y yo no me voy a volver a decir, no es cierto, Pi. ¿Sí? Entonces esa es como una tercera forma. ¿Qué fue como lo sorprendente? Fue que estas tres formas de trabajar, por ejemplo, la primera la encontré en Cochí en 1814, en mi tesis de maestría. También se encuentra en obras del mismo autor, el curso de análisis, 1821. Si ese lo agarra, si ustedes agarran ese libro y lo leen, parece ser que están agarrando el Layton. Yo estoy casi seguro que si agarran ese libro, bueno, y si les gusta, ¿verdad? Si les gusta el análisis, y lo pueden leer y lo pueden entender. Y hay una traducción al inglés y al español, es bien popular el libro. Entonces ese libro es asequible, diría yo. Cuando sales de la licenciatura y lees ese libro, es como tranquilo de leer. ¿Qué pasó con Cochí? Cochí en 1825 es que empieza a cambiar su forma de trabajar. Pero eso es bien curioso porque todas sus obras hasta antes de 1825 trabajaban solo con el simbolismo algebraico. Y aquí en esta obra, en un pasaje en la página, no me acuerdo cuál, pero en la sección número 35 de 65 de secciones que tiene su libro, empieza a describir curvas y las empieza como a dibujar. Entonces su actividad matemática cambia. Pero eso es interesante, que alguien que está como muy, que está luchando porque el simbolismo algebraico sea la forma en la que se hacen matemáticas, luego en una obra diga, ay, no, no es cierto. No, no es solo el simbolismo. También puedo usar dibujos. Y no solo eso, esa forma de pensar después le permitió publicar más obras. Le permitió publicar una memoria sobre las funciones geométricas, ¿no? De las cantidades geométricas. Memoria sobre las funciones continuas de cantidades algebraicas o geométricas. Entonces, esta nueva forma en que empezó a trabajar resultó fructífera. Y esa es lo que categoricé como la segunda forma de construir conocimiento. Lo interesante para mí fue que después todas las otras obras, Gursá, Moore, Groth y Bouquet, fueron las que empezaron a utilizar figuras como medios de justificación matemática. Ese cuadrado que está ahí lo corté de una obra original. Ese cuadrado lo utiliza Gursá en su obra de 1884. Y dice, por este cuadrado yo puedo concluir que la cota superior para tal cosa es tal. Entonces la figura le permitió demostrar el teorema. ¿Y quién más hace eso? Si uno lee la tesis de Riemann de 1851, encuentra ese tipo de argumentos. La figurita me permite hacer esto, la figura me permite calcular esto. Y eso pues es lo que luego yo diría que en mi poca experiencia, que es de ahí de donde se desprende lo que lo que se empezó a hacer en topología y cómo se empezaron a matematizar fenómenos naturales como la conducción del calor, la conducción eléctrica. Las figuras empezaron a tener un rol. Ahora, ¿qué hago con eso? O sea, yo terminé, yo hice eso, ¿y qué puedo hacer con eso? ¿Por qué eso se considera que está dentro de una maestría o un doctorado en matemática educativa? Porque con eso que está ahí, ese modelo de referencia, estas tres categorías, yo, por ejemplo, puedo analizar libros de texto contemporáneos. Acuérdense que el primer acto de transposición era, tengo todo el conocimiento matemático y luego lo quiero estructurar en planes de estudio, en libros de texto, y ahí pierdo cosas. Claro, una de las cosas que perdí, por ejemplo, es que en los libros, como consenso, pues la figura no te va a permitir demostrar. Si yo quiero demostrar el teorema del valor medio, ¿puedo utilizar una figura o no? No, no puedes. En el libro de texto no puedes. No, no. Si la quieres demostrar, cuidado con la palabra, demostrarlo no puedo. Las figuras no fungen como medios de justificación matemática en los libros de texto que están pensados para enseñar algo. Entonces, ¿qué hice yo? Pues bueno, por ejemplo, consulté todas las universidades públicas mexicanas, todas las que trabajaran o ofertaran la licenciatura en matemáticas, vi sus planes de estudio de variable compleja y estos son los 6 libros más citados para llevar un curso de variable compleja. A lo mejor reconocen alguno, a lo mejor otro no, etc. Entonces, para no hacerles como el cuento muy largo,
una de las cosas que encontré fue que, por ejemplo, si yo pienso en la obra de Cauchy de 1825, cuando va a introducir la idea de cómo se integra, cuando los extremos de integración son números complejos, o sea que está pensando como en una integral compleja, lo que pasa en los libros de texto es que tienes que hablar de un camino de integración. O sea, todas las definiciones que están en esos 6 libros de texto es, pues dime el camino de integración que conecta los dos puntos, porque si no, no te puedo decir cómo integrar. Cauchy no utiliza ningún camino de integración para atender al concepto de integral compleja comprendida entre los números complejos. No hay. Cauchy no dice el camino por el que voy a conectar es este. Primer acto de transposición didáctica. Cuando me llevé la integral compleja y lo puse en libros de texto, tuve que meterle ahí que el camino. Pero Cauchy no hace eso. Otra cosa que pasa en los libros de texto, por ejemplo, ese es del Marsden y Hoffman. Una de las primeras cosas que pasa es que las primeras demostraciones que no son topológicas, así dicen los libros, no sé qué significa eso para los libros, pero ahí dice las que no son topológicas, utilizan curvas de integración sencillas, como cuadrados, triángulos, rectángulos. Y bueno, pues al menos esos no están descritos con ecuaciones. Entonces eso al menos se parece, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de estos libros, pues lo que hace es que te dice cómo usar esas figuras. Te dice, piensa en ese triángulo. Ah, bueno, ese triángulo encuentra estos puntos y traza estas líneas. Y ahora esas líneas divídelas con, te está como instruyendo en qué hacer. Pero mi pregunta es, ¿cómo es que nosotros haríamos cosas con figuras sin que nos instruyan cómo hacer? Entonces era esa como una otra de las diferencias. ¿Qué hace alguien cuando no le dicen qué hacer con la figura? ¿Eso qué les quiero decir con todo esto? Que yo hice un diseño de tareas. Es decir, yo quise diseñar tareas que me permitieran que entraran en juego mis 3 categorías. Una donde hubiera tareas que solo dependieran de lo algebraico, otra donde hubiera tareas que dependieran de lo algebraico y como estas figuras, y otra donde solo estuvieran las figuras, con unas características muy particulares. O sea, yo quería que, por ejemplo, que la gente experimentara cómo integrar sin hablar de caminos de integración. Otra cosa que yo quería hacer era cómo la gente usa el dibujo sin que yo le diga cómo utilizarlo. Entonces, eso era como para traer en juego. Mi idea con todo esto es, yo quise diseñar unas tareas que se las puse a gente como ustedes, de una licenciatura en matemáticas, de una universidad pública del centro del país. No puedo decir el nombre. Este, pero hay. ¿Cuántas hay? Este, cerca de Simestá. Eh, y entonces yo les puse esas tareas para ver qué hacían, ¿sí? Entonces yo hice un diseño y ahí es donde entra la parte como pedagógica. ¿Por qué? Porque nadie me dijo cómo hacer el diseño. O sea, yo sabía que yo quería que las personas que me resolvieran las tareas primero solo trabajaban con lo algebraico. Y luego tuve que hacer una tarea, un set de tareas que me permitiera saltar solo de lo algebraico a lo algebraico y lo geométrico. Y luego tuve que hacer otras tareas que saltaran de lo algebraico geométrico a solo lo geométrico, para ver cómo la gente trabaja ahorita en la actualidad con estas 3 formas de trabajo que vi en la historia. Porque al final de cuentas lo que vi en la historia, quién sabe si lo que vi está bien, si lo que vi está mal. Pero yo quería ver cómo esas ideas vivían ahorita. Entonces, bueno, me voy a saltar un poco las siguientes diapositivas porque era más o menos esa idea que les acabo de comentar. Y la respuesta era, bueno, si yo te doy estas tareas, ¿cómo estos resultados viven en la actualidad? Y para no aburrirlos, lo que hice fue pues caracterizar qué hace la gente. Si empieza a trabajar con las figuras, ¿cómo las usa? Una de las cosas que hacen es que empiezan a comparar. Las figuras parece ser que a la gente les sirven para comparar y esa comparación les permite proporcionar cotas superiores. Si están interesados más en qué significa eso, pues me pueden escribir, platicar lo que quieran, pero no quiero hacer como más tediosa la plática. Pero lo que quiero dejar claro es que el diseño que hice no es para enseñar. Las tareas que hice no son para, esta es una propuesta para enseñar la integral, no. Esta es una propuesta para mejorar la enseñanza de, no. Entonces, si bien hice un diseño de tareas, no es para enseñar. Entonces, bueno,
algo que quiero como para ir un poco cerrando estas ideas. Recuerdan estos procesos de transposición didáctica, como el conocimiento no solo pierde, gana cosas también. Cuando uno lo quiere estructurar en planes y programas de estudio, pues no quiere decir que siempre que lo estructures mal. Uno también gana cosas, pero también quiero hacer como notar que se pierden también cosas. Y fijarme en las cosas que se perdieron, pues me sirvió a mí. Hay gente que se puede fijar en las cosas que se ganan y también es como válido, ¿no? No quiero que se lo tomen como que todo es equivocado. Y bueno, yo trabajé, yo hice todos estos estudios, todo lo que les mostré, desde un marco teórico que se llama la socioepistemología. No sé si al principio se acuerdan que les dije está la TAD, la TSD, la endomatemática, bla, 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 bla. Hay un montón. Yo trabajé con la socioepistemología. La socioepistemología son resultados, es un marco teórico latinoamericano que nace en el CIMBESTAB. Mi asesora es una de las tres fundadoras de la teoría. La teoría se sigue desarrollando. La teoría se ha preocupado por quedarse aquí. ¿Por qué? Porque acuérdense, la teoría es nueva, mi asesora está viva. ¿Sí? Ya está grande, pero está viva todavía. Es importante eso, si no luego uno, pues no, ¿cómo le hace? Y ahora lo que yo quiero hacerles como saber es que desde el marco teórico de la socioepistemología, pues no solo se puede estudiar. La idea es estudiar cómo la gente hace y usa matemáticas. Entonces, ¿qué haces para hacer matemáticas? Y la palabra matemáticas en la socio se extiende fuera de lo que hace un matemático. Hay gente que reconoce el quehacer, por ejemplo, de los ingenieros, de las comunidades originarias. Una pregunta, por ejemplo. ¿Las mujeres hacen matemáticas diferente a como las hacen los hombres? Mi asesora, aparte de hacer socioepistemología, hace socioepistemología también con estudios de corte de género, por ejemplo. Y la respuesta como corta a esa pregunta, al menos así corta en un espacio así chiquito de cómo las niñas hacen matemáticas en comparación con los niños en primaria, en un grupo, así algo, un estudio de casos se le llama, algo así como súper particular. La respuesta es sí. La forma en la que argumentas es diferente. Yo no voy a entrar como a detalle de eso porque no es mi investigación, yo no la hago, pero les quiero hacer como saber que esta idea de matemáticas es muy amplia. Sí, se reconoce que matemáticas como muchas cosas. Hay gente que está en contra de eso. Y bueno, digamos como de manera general, lo que les quiero decir es, la pregunta casi siempre es cómo las personas hacen matemáticas. Eso nos permite como ver similitudes y diferencias entre lo que se establece que se debería de hacer en la escuela. Y luego eso hacemos diseños para ver cómo esa forma en la que nosotros estamos proponiendo que se hacen matemáticas vive o convive en escenarios actuales. Y eso luego cuando hacemos un análisis como transversal de todas las personas que han hecho eso, una de las cosas que aparece mucho es que la gente compara para algo. En mi caso, la gente compara en variable compleja para obtener cotas superiores a conjuntos delimitados por curvas que no se pueden expresar a través de expresiones simbólicas. Y todos esos esfuerzos es lo que luego en la teoría se le llama prácticas sociales. No voy a entrar a detalle qué es eso. Este es el segundo constructo que aparece en mi presentación. El primero fue transposición didáctica, el segundo es práctica social. Y bueno, se los adelanté desde el principio, pero este, así como hay notación, por ejemplo, ese resultado de sus conjuntos compactos de Rn son los conjuntos cerrados y acotados. Ese es un teorema y tiene un nombre. Y luego, por ejemplo, este de acá. Tienes dos grupos y tienes un homomorfismo, entonces el grupo cociente de G con su imagen, el primer teorema de isomorfismo. Y luego tienes otro. Palafox me va a decir que está mal escrito, pero no importa. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero decir es, así como uno cuando está en la licenciatura se empieza a acostumbrar a estas cosas, o sea, uno dice, al principio, ¿qué era que algo fuera cerrado? Pues ni idea. O sea, cuando estás llevando cálculo uno, ¿qué significa que un maximal? ¿Qué es eso? Y conforme vas avanzando, por ejemplo, en la licenciatura,
te vas como familiarizando con estos conceptos, ¿no? Y los empiezas a manipular y empiezas a decir, ah, yo puedo hacer esto y hay muchas cosas que no puedo hacer, pero al menos entiendo lo que significa. Y uno batalla o no batalla, ya depende de cada quien. Eso mismo pasa en la matemática educativa, ¿sí? O sea, yo trabajo en la socioepistemología y en la socioepistemología hay constructos. ¿Qué dice el principio de racionalidad contextualizada? ¿Alguien me puede decir aquí qué dice? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, ¿qué significa problematización del saber en el marco teórico de la socioepistemología? ¿Quién sabe? Y eso pasa con cada marco teórico. Cada marco teórico tiene, que es una descomposición genética en el sentido de la POE, que es una praxeología en el sentido de la TAD, que es un esquema herbartiano, que son todas esas cosas, ¿no? Ahora, se los presento porque si están interesados en hacer algo de esto, primero quería como compartirles mi experiencia en el sentido de que observen cómo ya tuve una maestría y ya solo estoy escribiendo la tesis, la entrego como en 3 meses. Y, y no me pregunté nunca, por ejemplo, nunca me pregunté qué es enseñar, qué es aprender. La socioepistemología no tiene definición para lo que es enseñar todavía. No hay una noción de que alguien aprende cuándo. Eso no existe, al menos ahorita. Va a existir, sí, va para allá. Pero lo que yo quería hacerles saber es que hacer una posgrado en matemática educativa no solamente significa, mi tesis se va a llamar ¿cómo enseñar el concepto de? ¿Cómo utilizar GeoGebra para? ¿Cómo el profesor? eh, ¿Sí? Eso no es lo único que hacemos en la disciplina. ¿Hacer eso está mal? No. No quiero decir tampoco que esos esfuerzos estén equivocados. Pero que no se queden con la idea de que en matemática educativa solamente se hace eso. ¿Sí? Hay un montón de cosas que se hacen, todo lo que yo les comenté. La disciplina está abierta como a muchas otras cosas nuevas. Evaluar, ¿qué es evaluar? Cada una, hay, por ejemplo, la teoría POE sí tiene una idea de lo que es enseñar. ¿No es cierto? Aprender. Ellos dicen, una persona aprende. ¿Cuándo? Y dicen, que esa sea la definición en toda la matemática educativa para cuando alguien aprenda, falso. O sea, no hay consenso sobre estos constructos. Puse ahí eso medio, no quería ponerlo, pero lo puse porque todo lo desprendí de constructos, lo más que pude. Mi plática está desprendida de qué es ese esquema herbartiano, qué es eso, o sea, esas cosas no aparecieron aquí. Pero al menos ahí, pues está lo poquito en lo que yo he trabajado. En su perfil de ResearchGate, no sé si lo conocen, pero si me buscan, ahí están como las cosas en los congresos que he participado, las cosas que he publicado. Y ahí, pues los escritos sí están plagados de constructos teóricos. Entonces, si a alguien le interesa esto y quiere leer algo de ahí y tiene alguna duda, no duden en escribirme. Y la idea también es, si les llamó la atención esto, si quieren saber más de esto, cuando uno agarra un escrito de matemática educativa, pues no se vaya con la idea de que de entrada lo va a entender. O sea, uno lo va a empezar a leer y va a entender muchas cosas, pero luego cuando empiezan a hablar de constructos, de teorías, son programas grandes de investigación, entonces requiere su tiempo. No es imposible, pero hay que dedicarle como esfuerzo. Yo, como para ir cerrando ya, yo pues estoy estudiando el doctorado en el CIMBESTAB, en el Departamento de Matemática Educativa. También está la maestría. Entren a la página, la acaban de remodelar. Hay cosas que no me gustan, pero ahí pueden ir como consultando un poco más de las cosas que les comenté yo, de los tipos de estudios que se hacen. Y bueno, muchas gracias. Bueno, primero, preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Sí, Hay un área, pero específica dentro del estudio de la matemática que se centre en más que el proceso de cómo se hacen las matemáticas, ujú, en ver cómo el estudiante estructura la información cuando aprende. O sea, ujú, directamente metiéndose con la psicología y con
Sí, claro, claro. Eh, bueno, la matemática educativa, si bien es una, yo la considero ahorita una disciplina científica. Nueva, sí, pero es disciplina científica. ¿Por qué? Porque trata de, no les pregunté eso, pero bueno, esta es mi respuesta. Trata de como de modelar los fenómenos que suceden cuando pasa algo. Entonces, esta idea de entender los fenómenos que pasan cuando, para mí ya es que puedes empezar a denominarla algo como una ciencia. Entonces, al principio de la matemática educativa, si uno se va como a los orígenes, o un poquito más para atrás, en 1940, 50, pues la matemática educativa no es como que un día alguien se levantó y dijo, esta es la matemática educativa. Muchos de los primeros esfuerzos que había era tomar diferentes teorías como la psicología y esas cosas, y eso se denominaba matemática educativa. Entonces, sí hay todavía gente que sigue con esta idea de que la matemática educativa es como una rama, se desprende de la psicología, por ejemplo. En el departamento de matemática hay una persona que se llama Ulises Solocochin y él hace ese tipo de cosas. Él, por ejemplo, se doctoró en algo de psicología, perdón, no me acuerdo en qué, y trabaja con ese tipo de cosas que tú me estás como comentando. Entonces es como una vertiente que yo no he indagado, pero sé que todavía existe. Sí, sí. En la página del, yo diría, lo que puedes hacer es, por ejemplo, en la página del Sinvestav, podrías irte a ver a los perfiles de las personas y ahí te van a decir, por ejemplo, en qué obtuvo su doctorado. Hay gente que luego va a tener estos perfiles de psicología, de educación, y a lo mejor ellos están más orientados a ese tipo de estudios. Sí, sí. Entonces, otra pregunta. Mencionaste que pues, usaste el concepto ese de transposición de conocimiento Ajá, y que vienen dentro de los marcos teóricos. Mi sí. pregunta es, o sea, ¿cómo decides qué ¿Qué constructos? constructos usas y Ya, o qué marcos teóricos usas? claro, O claro, sea, ¿te claro. basas en evidencia o Claro. hay algo así? Sí, claro, claro. Todo depende, por ejemplo, de cuando uno va y empieza a leer, por ejemplo, uno va si uno lee un libro de socioepistemología, y te vas a la opción buscas en el índice, digamos, ¿qué estudia la socioepistemología? Y dice en palabras así como concretas, estudia la construcción social del conocimiento matemático y su difusión institucional. Y eso ya, quién sabe qué significa todo eso, ¿verdad? Pero cuando uno empieza como a entender a qué hace cada una de las teorías, es que uno empieza a perfilar su trabajo. Mi trabajo, por ejemplo, era, ok, todos hablan de números complejos, ok, y todos quieren meter como tecnología digital, quieren ver cómo enseñar, pero yo no quiero eso. Entonces, a mí lo que me guiaba era esta pregunta que puse al principio de cómo se construyó conocimiento matemático en variable compleja. Y ahí entró algo en juego importante, era cómo las personas hacen matemáticas. Entonces, esa idea que marco teórico, por ejemplo, estudia cómo la gente hace matemáticas. Entonces, eso ya te descarta, ¿no? Bueno, es que esta no estudias, esta estudia el currículum, este estudia cómo organizar una clase, este estudia, entonces vas como descartando. Y luego las que ya te quedan, que trabajan con cómo la gente hace matemáticas, ahí luego ya depende mucho. Por ejemplo, en el departamento hay más gente que hace socioepistemología que hace teoría antropológica de lo didáctico. Entonces, ¿con quién te puedes acercar? Con esta persona. Y ya es más como de ir conociendo a la gente y el tipo de constructos que te puede... Porque uno no está solo. Tú vas ahí y, oye, pues fíjate que estoy interesado en esto y me llama la atención esto y tienes como una orientación, una guía. Entonces eso es lo que hace que vayas como decidiendo qué cosas sí te sirven para lo que quieres responder y qué cosas no. Sí. Bueno, yo tengo varias. Eh, una es cómo elige el marco histórico Mm, que va a utilizar para hacer ese análisis, porque, ya. por ejemplo, un punto de partida que toma es como dónde empieza el trabajo y dónde concluye. Mm, Pero incluso para analizar ese primer trabajo, pues hay mm. que tener Decir en dónde. consideración lo previo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cuál Claro. es? Pues, por ejemplo, Uno, por ejemplo, cuando haces un estudio de corte histórico epistemológico desde la matemática educativa, mi respuesta, ¿no? Podrá ser que te encuentres con otras, pero uno se apoya mucho del trabajo del historiador. Entonces uno tiene que reconocer que existe toda una disciplina que hace historia y en esa disciplina de la historia hay muchos que se dedican a la historia de las matemáticas. Y entonces hay gente que ya documentó al menos, por ejemplo, esta persona trabajó con el teorema integral de Cauchy y hay momentos en los que dependiendo de cómo se haya hecho el análisis, sí te dice de su obra de 400 páginas, el teorema integral de Cauchy se concentra en los primeros tres apartados.
Entonces es una guía, no quiere decir que uno solo vaya a leer eso. Conviene leer la mayoría de lo que puedas. Tampoco puedes leer todo porque hay obras que son 800 páginas. Uno en algún momento tiene que decidir cuándo ya no seguir leyendo. Pero si te apoyas como del historiador, por ejemplo, yo me apoyé de estas personas que trabajan en la historia de la variable compleja para delimitar las 5 obras que iba a analizar. Y luego después, ya cuando me decidí en la primera obra, ahí ya hay, por ejemplo, constructos dentro de la socioepistemología que te dicen para estudiar una obra, si ya la delimitaste, esta obra te conviene estudiarla bajo estos 3 lentes y te conviene porque ya tenemos historia de que, por ejemplo, el primer estudio que se hizo fue solo con el primer lente y ya nos dimos cuenta de que nos faltó el segundo lente. Entonces, una persona que vino después de esa primera persona dice, bueno, yo ya estudié esta obra, pero con estos 2 lentes y me di cuenta que me faltaba esto. Entonces, sí, es como un trabajo, dependes de la historia de las otras personas como para saber qué ir tomando, qué no. Y es como ya aprendiste, digamos, de esa gente. Y la otra sí también consideró como que el contexto histórico propio de la época, Sí. porque por ejemplo cuando menciona el libro de curso de análisis Ujú. 1821 es un curso de análisis hecho para ingenieros del Sí. Politécnico francés Ujú, ujú. en la era napoleónica, ¿no? Sí. Pero la obra ya posterior de era del 35. El siguiente 75 de Briot y Bouquet. Entonces pues ya no existen esas condiciones. Claro, Cuando él empieza a hacer figuras claro, ya claro, fuera de la Francia napoleónica. claro. De hecho, cuando yo hice la reconstrucción, sí es importante fijarte en el contexto histórico para poder reconocer qué es lo que se conoce como matemáticas en esa época. Entonces ahí sí tuve que leer el entorno. Como te digo, ahí ya muchos, por ejemplo, mi asesora, una cosa de las un tip de ella es, trata de que lo que quieres estudiar no lo hayas estudiado antes. Me dijo, tú ya llevaste variable compleja, no pasa nada. Pero ella me dice, yo por ejemplo, ella analizó toda la obra de Fourier. Y ella dice, y yo aprendí análisis de Fourier con Fourier. O sea, no aprendí de esto de lo que ya se sabía. Entonces ella tuvo que familiarizarse con ese contexto y, por ejemplo, ahí tuvo que analizar lo de la escuela politécnica y muchas de las cosas que yo retomé de cómo se hacían matemáticas en esa época es por el trabajo de mi asesor. Entonces sí importa, pero uno tiene que también estar como consciente de qué se ha hecho para pues no volver a hacer algo. Pero sí, 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 sí es importante. Y ya nada más como última pregunta y más superficial, porque pues, menciona de que lee a la obra original, Ujú. pero pues lee la obra original traducida. Puede ser, depende. Mi francés no es muy bueno. Ajá. Entonces ahí, por ejemplo, mi asesora habla francés. Mm, Avenilde, que es una de mis sinodales que trabaja con la teoría antropológica de lo didáctico, ella hizo su doctorado en Francia y habla francés. Entonces sí tratas de no hacer la traducción. Si ya te ves en la necesidad de hacerla, porque hay gente que estudia, o sea, no son libros, son piedras en donde está cincelado y ahí ya está como más difícil, ¿no? Pero la primera idea es trata de que no sea la traducción, porque en la traducción hay otro acto yo diría que hay otro acto de transposición, donde a lo mejor se pierde algo, se gana algo. Entonces, si puedes hacerlo en la original, está bien. Claro, al final de cuentas, algo que tenemos que tener como en mente es que lo que nos preocupa un poco en el análisis histórico no es tanto hacer como historia, porque ese es el área del historiador. Nos preocupa, por ejemplo, en este caso, recuperar cómo se hicieron matemáticas y esas formas luego ver cómo viven en la actualidad. Entonces, aunque uno se equivoque y no haya sido como lo que pasó, yo no lo diría así, lo estoy poniendo por eso entre comillas. Al final de cuentas, uno tiene como información de las personas vivas y dice, "Oh, esta forma en la que yo conjeturé que se hicieron matemáticas vive así en la actualidad y eso es lo que me preocupa porque al final de cuentas yo quiero ver estas nuevas formas que no se atienden, por ejemplo, en los libros de texto, cómo la gente las trabaja. Y si esas formas de trabajar me conviene para proponerlas ahora sí después, más adelante, para una secuencia didáctica o algo así para aprender, más como concreto. Pero si no tenemos estos análisis y estas conjeturas de cómo se hicieron cosas, pues no tendríamos tampoco como dónde partir. ¿Nadie más dudas? Y la facultad le hace entrega, un reconocimiento, y que voy a leer. Bueno, Por su valiosa participación como ponente con la conferencia Una mirada personal del quehacer matemática educativa, que se lleva a cabo en nuestra querida facultad. Bueno, no dice querida, pero ya la un eh, acto de transposición.
un acto de transformación. La vi. Entonces, pues bueno. Mil gracias. Sí. Gracias, gracias. Ya yendo para vamos a intentar ahora traer a alguien de aplicado y a un curso. Mil gracias. Alguien